Aquí hay un tema. ¿Qué más? Sí, las personas con las que yo he podido tratar que no se mueven es porque han tenido alguna experiencia no muy positiva cuando se han movido. Y se ponen los pelos de punta que la gente no es capaz a lo mejor de decir cómo me estaba sintiendo antes de entrar a una clase y cómo me estoy sintiendo después, ¿no? Estaba la gente aplaudiendo que yo no sé si a las 10:30 de la noche podrán dormir. Que Raquel se emociona mucho con esto. Fui a los 14 años de casa, falleció mi madre. Ahí me di cuenta que el vínculo de la madre es muy fuerte. Un socio que tenía 10 años, nos separamos y es como que la vida me deja sola. Las botas me ayudaron yo creo que a tapar un poco, ¿no? Y a llevar mejor esa situación de dolor. Yo a los profesores les diría, son algo más que un simple profesor que da una clase. Detrás de cada uno de esos alumnos, ¿no? Hay historias, hay heridas. Uno no sabe hasta qué punto lo que dice, lo que hace en la clase puede impulsar, despertar, motivar, transformar la vida de cada una de esas personas. Bueno, bienvenidos al podcast de El Bailarín Imperfecto. Hoy me acompaña en el sofá de las conversaciones Raquel Caturla. Bienvenida, Raquel. Estoy emocionada, ¿eh? No hemos empezado. Y yo estoy muy contento de que estés aquí. Raquel es una persona que conocí, pues no sé, hará un par de años aproximadamente, que llegó a Carisma como alumna y que luego nos fuimos conociendo. Ella empezó en mis clases de salsa y pues ya descubrimos quién era. Es una persona que se dedica desde hace muchos años a actividades relacionadas con el mundo del fitness y actualmente es una persona pues muy importante en el ámbito del Kangoo Jumps, que es esto de saltar con unas botas que luego nos lo va a explicar muy bien ella. Se ha incorporado al equipo de Carisma, está dando clases con nosotros y tiene aquí 2 días de subidón energético. Son los martes y los jueves que viene y enchufa a un montón de personas con la energía. Porque de lo que vamos a hablar de hoy con ella es precisamente sobre todo de energía, que bueno, pues es uno de los motores o la palabra que define un poco su filosofía de trabajo. Así que bienvenida, Raquel, y espero que pases un rato súper agradable aquí conversando conmigo. Gracias. Quiero un poco también pedirte que ahora nos hagas una presentación un poquito más extensa y nos cuentes un poquito más pues, lo que tú haces, etc. Bueno, pues como ha dicho él, podría definir mi forma de vivir, mi forma de hacer cada cosa desde la parte de la energía, ¿no? Porque desde muy pequeñita, ¿no? me ha ido moviendo en todo el entorno en el que he estado esa, digamos, capacidad más de sentir que de hacer, ¿no? Y sí que es verdad que cuando pues, uno empieza a darse cuenta, ¿no? De que en la vida, cuando te centras más en sentir y no tanto en hacer, ostras, las cosas cambian, ¿no? Y tú puedes controlar esa energía. Bueno, pues esto ha sido lo que me ha ido llevando, ¿no? Un poco a centrarme o a definirme más con esta parte de energía. Yo empecé estudiando nutrición, de ahí me dediqué más a trabajar con pacientes en un hospital, justo aquí en Valencia, en el Dr. Peset, y me di cuenta que aunque me gustaba mucho la parte de la nutrición, había algo que me seguía moviendo, que era más la parte de la energía y el movimiento, ¿no? Y de ahí pues, me adentré más en la parte de actividad física, estudiando, ¿no? Educación física. Y fue ahora justo en pandemia, en una crisis existencial, que hablaremos un poco más adelante, bueno, que en búsqueda de todas esas respuestas y saber un poco más cómo pues, funcionaba todo esto de la energía, la mente humana, que decido estudiar psicología y me especializo en la parte de psicología positiva y es donde empiezo a descubrir muchas más cosas, ¿no? Que yo ya había podido experimentar, pero empiezo a entender, ¿no? Y a poder usar todo lo que había aprendido en esas áreas de la vida, movimiento, nutrición y pensamiento, ¿no? Desde la parte de la energía. Entonces, bueno, esto es un poco, en resumidas cuentas, el viaje, y luego eso lo llevas a tu actividad principal, que hoy en día es todo lo relacionado con el Kangoo Jumps, entiendo. No del todo, sí que es verdad que diría que hasta el año pasado estaba muy centrada solo en la parte de las botas, ¿no? En la marca Kangoo Jumps, pero
siempre he ido haciendo otras cosas, ayudando a personas desde la parte de la nutrición, con consultorías, ¿no? A la parte más de, pues esto, ¿no? De entender un poco cómo funciona todo. Las botas es verdad que se convirtieron en mi vehículo, digamos, de subir ese impulso de energía en los momentos en los que lo necesitaba. Y entonces, claro, ello me ha ido llevando a querer compartir con muchísimas personas que existe algo, ¿no? Que no solo te ayuda a hacer ejercicio o a absorber el impacto, como hacen las botas, ¿no? Hasta un 80%, sino a poder subir con solo 10 minutos esa energía en tu día. O sea, que tienes la posibilidad de tener un vehículo contigo con el que subir un poco esa emoción en momentos donde tú a lo mejor la necesitas, ¿no? Y no eres capaz. Cuéntame un poco más cómo es ese proceso de subir la energía en 10 minutos. Wow, esto es flipante. Bueno, yo te lo puedo resumir y es, antes de conocer las botas, yo bailaba, vengo del mundo de... Lo primero que hice dentro del deporte fue gimnasia rítmica. Y de ahí me pasé más al mundo del baile, bailaba en boatos en el pueblo donde yo vivía, en Villena. Porque Raquel nació, ¿no? En Villena. Es de Villena. Villena es un pueblo del interior de la provincia de Alicante, Exacto. donde son muy típicas las fiestas de moros y cristianos. Exacto. Y además es una localidad grande donde, bueno, yo, que mi madre también es de un pueblo cercano, que es de Bañeres de Mariola, y también salgo a moros y cristianos, se ve que va la movida. Y he tenido ocasión de ir a Villena y además es que son unas fiestas de mucho desparrame porque yo creo que no he visto nunca jamás en la vida una entrada tan loca y los piratas dando volteretas por el suelo, no sé qué, los piratas en una comparsa. y bueno, claro, pues bueno, perdón, hacía ese apunte cultural para que la gente... Es increíble, esas fiestas, digamos que abrieron mi camino en el mundo del baile. Yo bailaba en unos boatos en las fiestas y ahí fue mi primera conexión con la energía, porque ya hacía natación, educación, gimnasia rítmica, otros deportes, pero el baile me enchufaba mucho, o digamos un poquito más esa emoción, ¿no? Yo defino mucho la energía, bueno, para que entendamos un poco, energía es emociones, ¿no? Entonces, yo digo que las botas en este caso, igual que el baile, suben esa energía en solo 10 minutos porque el hecho de que tú seas capaz de moverte, ¿no? Ya hace que en el estado en el que estás, cuando te muevas, subas un poco esas emociones y por tanto suba tu energía. ¿Qué es lo que pasa con las botas? Que las botas todo el tiempo lo que hacen es saltar, además de mover tu cuerpo. Entonces, lo que yo he podido experimentar, ¿no? Y le cuento a la gente, sobre todo en las formaciones que doy, es que si tú ya solo moviéndote bailando, escuchando música, no hay otras cosas, pero por ejemplo, moviéndote bailando, moviendo tu cuerpo, ya subes, imagínate, 2 o 3 escalones esa emoción, las botas te ayudan a subir 1 o 2 peldaños más. Por tanto, en muy poco tiempo, ponerte a saltar con ellas y mover tu cuerpo te hace sentir cómo esa emoción sube muy, muy rápido y entonces, claro, tú te sientes con mucha más energía, ¿no? Lo hace el baile, lo hace la bota, digo, el hecho de saltar hace que suba un pelín más, es lo que yo he detectado con el baile. Y tiene que ver quizá también con la práctica colectiva, quizá, ¿no? Porque el hecho de practicar estas actividades colectivamente siempre es una cosa que genera esa vibración energética común. Totalmente. ¿No? Hay diferentes factores que suman en esa subida de energía. Por supuesto, la decisión, primera cosa que sube tu energía, el que tú decidas querer ir a un sitio a hacer algo divertido que te va a provocar algo beneficioso en ti, ¿no? Porque esa, digamos, capacidad de dejar otras cosas que hacemos en nuestro día a día de forma automática para tener un momento para ti, esto ya solamente esa intención, ¿no? De querer dar ese paso ya sube un poquitico la energía. Cuando llegas, ¿no? A un lugar a moverte, a bailar, sube otro poquito la energía. El hecho, por ejemplo, de que estés en un entorno con más personas, con las mismas ganas que tú, ¿no? De moverse, de tal, es decir, muy alineados con esa búsqueda de sentirse bien y de subir la energía, por supuesto que también te suma y tú sigues subiendo la energía. El hecho de que estés en un entorno, ya no solamente con gente, sino, por ejemplo, ¿no? Como pasa aquí en Carisma, yo he notado, con profesores que, ostras, tienen la capacidad de subirte todavía un poco más la energía, es como que tú desde donde vienes antes de entrar, por ejemplo, en este caso, a bailar a la escuela,
partes de un escalón muy bajo y empiezas a ir subiendo hasta tal punto que cuando tú te vas, ostras, si te detienes a mirarlo, ¿no? Porque yo creo, y se ponen los pelos de punta, que la gente no es capaz a lo mejor de decir cómo me estaba sintiendo antes de entrar a una clase y cómo me estoy sintiendo después, ¿no? O entrar a bailar. Quizá permítame que te haga un apunte. El proceso es tan natural, ¿no? que se vive con esa naturalidad que se normaliza el hecho de que tú llegas a un sitio, puede ser esto. Vienes de la calle con toda normalidad y hay una persona, puede ser tú, puede ser cualquier compañero que se dedique al baile o a otras cosas, que te va haciendo poco a poco entrar en una dinámica y sin darte cuenta estás on fire, estás a tope. Yo comparto un poco esa sensación porque creo que tienes que también tener el propósito como profesional de trabajar desde esa idea. Porque la energía, si se gestiona también, es porque hay una intencionalidad en esa gestión, ¿no? Y es una intencionalidad positiva desde el punto de vista de lo que estamos intentando es mejorar la experiencia y la vivencia de la persona y que una persona cuando se va de aquí se vaya en un estado de mayor felicidad del que ha entrado, con todos los beneficios que eso le reporta a todos los niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia que estamos teniendo nosotros también, porque esto lo hemos hablado contigo y quizá ha sido una persona que nos ha introducido en ese concepto aquí en Carisma, es de alguna manera empezar incluso a establecer un cierto protocolo de trabajo para realmente entender cómo podemos desarrollar mejor esa idea, ¿no? Desarrollar mejor esa forma de subir la energía, que quizás lo hacíamos, pero al tener menos conciencia sobre ello, no conseguíamos tanto resultado como cuando le hemos puesto conciencia, intención, actitud y proceso, estamos consiguiéndolo mucho más. O sea, tú, por ejemplo, vienes a mi clase de los lunes y sabes que acaba la clase a tope de power, y en tus clases pasa igual. Acaba la gente aplaudiendo, que yo no sé si a las 10:30 de la noche podrán dormir. No, ya te lo digo yo que no, porque yo estoy viniendo los lunes y yo antes de venir a esta clase a las 10, 10:30 de la noche estaba ya tumbada con algo tipo meditación, música relajante para descansar. Y han sido ya 2 años que llevo haciendo esto y de pronto vengo y decido venir al mambo, y cuando llego a mi casa 11 de la noche digo, ¿y quién se duerme ahora? Además entro y digo, Alexa, ponme música porque todavía no soy capaz de dormirme. Empiezo a seguir bailando para ver si en el estado y entorno de mi casa empieza a bajar la energía y a poder descansar, pero te juro que me cuesta casi 1 hora y media. Pero te compensa. Desenchufarme, me compensa, por supuesto. Yo creo que a la gente le compensa, aunque sea. Y te voy a decir por qué, porque lo he descubierto esta semana. Ah, wow. Yo normalmente me levantaba a 6 de la mañana para dar clases online 7 de la mañana. Hace 1 mes y medio que ya no doy clases online, he decidido un tiempo parar y ha sido desconectar un poco esto y sin despertador despertarme 5 de la mañana, o sea, 1 hora antes. Yo decía, estoy madrugando mucho, no entiendo por qué madrugo si tengo una empresa y nadie me obliga a levantarme pronto. Bueno, pues ha sido apagar el despertador y levantarme en lugar de las 6 a las 5. Y el mes pasado, que fue cuando empecé a hacer mambo, algo en mi cabeza me decía, no, Raquel, es que te acuestas muy tarde, es que después no vas a dormir lo suficiente porque a las 5 de la mañana te levantas y a hacer cosas. Pero he identificado que llego con la energía, es verdad, muy alta, me cuesta dormir, pero cuando consigo cerrar los ojos y descansar, quedo tan profunda y relajada que duermo de un tirón los lunes. Por tanto, a las 5 de la mañana, cuando despierto, estoy mucho más descansada que otros días que me ha acostado a las 10 y que sin querer, por lo que sea, a mitad de noche me he desvelado, en fin, no sé. O sea que es guay porque cuando tú consigues subir mucho la energía, como pasa en esta clase de los lunes, ¿no? O en las de salto, tú después puedes descansar mucho mejor, restaurarte, por supuesto, para poder estar el siguiente día, ¿no? Con mucha más energía. Esto me parece una cosa súper potente y quería retomar algo que has comentado antes y conectarlo con esta idea
que era lo que estabas diciendo de que muchas veces las personas no se dejan el espacio para permitirse hacer estas actividades. Y no sé si tú detectas un poco los motivos por los cuales eso pasa. Y porque, claro, esto conecta con esa idea de, uy, es que me va a costar muy tarde y tal, pero realmente cuando experimentas estas energías que entran de una forma como tan natural, ¿no? Tan espontánea, como decíamos, encima en comunidad, no sé, al final compensa y descansas incluso mejor, porque es como lo típico que dicen de los nutricionistas, ¿no? De decirte, vale, tienes que cuidarte la alimentación, pero esa cervecita social que te tomas con tus amigos, no te la dejes, porque vale más que te tomes esa cervecita y una pizza un día que no abandones todo radicalmente, ¿no? Entonces me recuerda un poco a esa idea. Entonces, ¿qué podrías decirle a personas que se procrastinan un poco en ese sentido, ¿no? Que no toman la decisión de hacer cosas que son beneficiosas para ellas y que encuentran justificaciones a veces que, si las analizas en profundidad, quizá pueden ser un poco artificiales, ¿no? O un poco cómodas, ¿no? No sé. Aquí hay un tema... Temazo. Sí, hay un temazo porque, ostras, cuando... A ver cómo explico esto. Cuando una persona encuentra esas excusas, porque al final son excusas, ¿no?, que uno encuentra para no hacer algo en beneficio suyo, como puede ser ir a bailar, ir a subir su energía, y no es capaz de priorizarse o de ordenar, ¿no?, esas cosas de su día para sacar ese hueco, ir y sigue encontrando la excusa, lo que estábamos hablando antes es que estás más centrado o enfocado en todo lo demás y no en ti. Por tanto, aquí desde la parte de psicología es que hay un déficit de amor propio muy claro, ¿no? Entonces, claro, esas excusas vienen de nuestras creencias, cada uno con las suyas, del pasado, ¿no? El acostarse tarde, pues si a lo mejor no, de pequeño, pues no estaba bien visto el que tú trasnocharas, o que alguien de tu familia trasnochara, y eso llevará a conflictos, por ejemplo, familiares, ¿no? Por ejemplo, era mi caso. Entonces, el hecho de, por ejemplo, haber crecido desde el vínculo familiar con que trasnochar era malo, ¿no?, y después habían conflictos, a mí me ha llevado a no querer trasnochar, absolutamente para nada, ¿no? Entonces, yo diría aquí que es muy importante, primero, detenerse a darse cuenta si realmente tú quieres ir a hacer eso, es decir, quiero ir a bailar, porque a mí me pasó, o sea, yo quería bailar, yo llevaba año y pico contactando a Jesús, y yo no sé, Jesús, la paciencia de verdad que tiene esta otra persona que forma parte de Carisma, porque él siempre me contestaba súper educado, pero yo estuve un año y pico queriendo dar el paso de venir y siempre aparecía algo en mi cabeza que me decía no, porque la hora no, porque el hueco, por el que no tienes tiempo, por lo que sea. Entonces, lo primero les diría a la gente es identificar si realmente tú sí lo quieres hacer, porque si tú sí lo quieres hacer y no lo estás haciendo, aquí ya se está provocando lo que se llama una incongruencia, que provoca una desalineación en tu energía. Por tanto, ¿cómo narices vas a ser una persona con energía y que al final haga cosas guays en su día a día si aquello que tú quieres hacer no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, lo primero para romper esto que aquí vivimos, ¿no?, en muchísimas ocasiones, es darse cuenta de que si realmente lo quiero hacer, y después qué es lo que me está pasando por la cabeza o qué excusa estoy encontrando que no me está llevando a dar ese paso. Tercer paso, ¿de dónde me viene esto? Porque claro, yo lo identifico, pero después tengo que saber de dónde me viene para que, una vez comprendiéndolo, pueda romper y dar el paso. Esto es un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta, y yo me incluyo como instructora, ¿no?, como profesora, de que al final todos los alumnos que tenemos tienen esas creencias que nosotros le llamamos excusas que no les dejan dar paso, pero que hay un trabajo mucho más profundo a tener que hacer detrás con los alumnos, que les podemos ayudar desde esta parte, ¿no?, identificando, o sea, ayudándoles a identificar
qué es, si realmente lo quieren hacer, qué es lo que les está frenando y de dónde le viene eso para poder romper y realmente hacerlo. Pero el primer paso, les diría, es que realmente se den cuenta si lo quieren hacer, para que, si no están siendo capaces, digan, ostras, ¿qué es lo que me está provocando que yo no dé ese paso, ¿no? Y hay miles de motivos. Puede ser el no acostarme tarde, como a mí, el que no tengo tiempo, es que los niños, o sea, es decir, el centralizar todo a esa parte externa que no eres tú y priorizar a lo demás y no a ti, cuando realmente, para que tú puedas seguir en tu vida o cuidando a los que tienes, es que primero tienes que cuidarte tú. Y ahí es donde yo veo que la gente falla, no priorizan para... ¿Me permites un inciso? Sí. Yo a veces también tengo la sensación de que cuidarse uno se identifica con estar tirado en el sofá, ¿no? Ah, sí, pues yo no lo veo esto así. No, es que yo cuidarme hoy en día es, en muchas ocasiones, es pues no hacer... No, yo ya perdón, llevo una vida muy activa, entonces yo lo que necesito es estar en mi casa tranquilo, no moverme en el sofá, comerme una hamburguesa, no sé, lo que sea, ¿no? Verme una serie en Netflix. Es una sensación mía que no sé si es real o si realmente pues, luego las personas llegan, están ahí ocupadas con 1000 cosas de casa, no sé qué. No sé si tú si compartes esa impresión o si no, y si ves también que pasan ese tipo de cosas. No lo ves igual. Entonces, ¿cómo lo verías tú? Entonces? O sea, yo veo que, por lo menos en mi entorno y hasta donde yo he podido experimentar, la gente con la que he estado rodeada, esta parte de cuidarse es más al revés, moverse, comer bien, entrenar. Sí, quizá yo estoy pensando más... Claro, yo digo, vale, nosotros tenemos una escuela de baile en un pueblo de 22.000 habitantes, ¿no? Que seguro que la gente hace actividades físicas, deportivas y demás. Aún así, seguro que si hacemos un análisis de la relación que hay entre personas que practican actividades deportivas y las que no practican, hay una gran cantidad de población que no practica ningún tipo de actividad deportiva o alguna actividad de danza artística que, no sé, que le puede ayudar a subir la energía. Y ponemos, por ejemplo, la actividad de la danza porque es una actividad completa a muchos niveles y con un aspecto como las botas muy interesante, que no es nada lesiva. Las personas con las que yo he podido tratar que no se mueven es porque han tenido alguna experiencia no muy positiva cuando se han movido. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recordamos aquellas emociones que son muy intensas, altas y bajas. Por tanto, claro, si la primera experiencia de la persona moviéndose en su vida en el momento que haya sido no ha sido buena, eso le lleva a que el resto de su vida no quiera moverse, porque tengo familiares y tengo personas en el entorno que no hacen actividad física a pesar de que mi padre era profesor de educación física, de que yo me dedico al deporte, es decir, cero ejercicio. Y entonces el análisis es este: cuando alguien ha experimentado algo de forma que no es tan positiva, ha quedado en ese recuerdo, y entonces cuando se le presentan oportunidades, por más que tú se lo vendas, por más que tú le muestres y por más que le intentes, ¿no? Hacer ver que va a obtener todo lo contrario, esa emoción negativa no les deja dar ese paso. Entonces, claro, volvemos a la misma, que al final hay un trabajo profundo que hay que hacer para que la persona sea capaz, ¿no? Y yo veo que en el mundo del baile es verdad que hay mucha variedad de edad, pero he salido a correr por la Pobla y, corrígeme si me equivoco, pero he visto más perfil de personas más maduras, más de edad avanzada que jóvenes, ¿puede ser? En la Pobla. Por ejemplo, en la Liana veo más gente joven que en la Pobla. ¿Podría ser? No, habría que hacer un estudio. No te sabría decir. O sea, yo sí que tengo la impresión pues, de que a partir de una cierta edad las personas como que toman más conciencia, y es verdad que la gente joven quizás, si practican actividades deportivas, lo hacen más en recintos, no sé, pues yo qué sé, jugar al fútbol, al básquet, cosas así. Otro tipo de movimiento. Yo, por ejemplo, ahora he empezado, yo estaba entrenando en mi casa desde hace unos añitos y ahora he vuelto al gimnasio.
Y en el gimnasio pues sí que veo gente de todas las edades y veo bastante gente ¿Aquí joven. o dónde? Yo en Paiporta, donde Vale. vivo ahora. Pero aquí en La Pobla habría que analizar esto, ¿eh? Sí. Porque sí que es verdad lo que tú dices de que a una cierta edad ya hay más conciencia, pero sí que es verdad que ese perfil de personas que no han experimentado algo positivo moviéndose, a una cierta edad ya no las vas a mover. Es decir, ya se les queda tan fijada, ¿no? Fijado ese recuerdo, que en muchas ocasiones no quieren empezar a moverse a una cierta edad. Y ahí entran otras creencias, es que soy muy mayor, es que no sé cuántos, es que tal, es que en el sofá estoy mejor, es que ¿no? Pues muy bien. Me gustaría, Raquel, abordar un tema un poquito, empezar a centrar un poco también la conversación en ti y en tu relación con la energía, ¿no? Pues, por ejemplo, me gustaría saber si en algún momento de tu vida has sentido que te has quedado absolutamente sin energía, vacía, y en qué momento ha sido. Pues sí, esto me va a costar, pero voy a ello. He tenido bastante energía hasta ese momento de crisis existencial que ha sido en el 2021. Mi padre falleció en el 2013 de un cáncer de pulmón y mi madre tenía ya en ese momento esclerosis múltiple. Eso es una degeneración del sistema nervioso. Normalmente la gente que sufre esta enfermedad, lo primero que suele es atacarle a las extremidades y entonces se quedan en silla de ruedas, pero digamos que están fantásticos a nivel cerebral. A nivel cognitivo. Sí, y a nivel cognitivo. Pero a mi madre le empezó a afectar lo primero de todo la cabeza. Entonces, aquí empezaron a haber muchos conflictos, ¿no?, en casa, y digo, cuando él falleció, yo empecé a darme más cuenta, ¿no?, por la edad que tenía, ser más consciente de toda esta parte de la energía viéndola a ella, ¿no? Porque a pesar de que la enfermedad la iba consumiendo, ella terminó al final en silla de ruedas y en una cama, sin poder moverse y ni siquiera hablar. La capacidad de simplemente sonreír sin motivo alguno le cambiaba su estado energético. Y yo esto, no sé si es que he desarrollado un don especial con esto, pero en ese momento en el que ella empezó a caer mucho más en la enfermedad, yo empecé a sentir mucho más la energía de, digamos, personas que estaban cerca de mí, ¿no? Y yo detectaba en ella esto, que, por ejemplo, solo el hecho de sonreír cambiaba su estado energético. Entonces, empecé a querer investigar más sobre cómo el ser humano podía, no solo a través de la actividad física, que era algo que yo ya había experimentado, que te mueves y subes tu energía, sino qué más es que tú puedes hacer para elevar esa energía, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, ¿no?, el sonreír, el según qué cosas estés pensando, ¿no?, van aumentando ese nivel de energía. Entonces, ¿qué te puedo contar un poco de esta historia, quizás un poco más personal, ¿no?, que he visto cómo personas, ¿no?, en situaciones ya de estar como sabiendo que te vas a morir, cambiando un poco ese estado, ¿no?, de mental y a nivel de fisiológico, ¿no?, de postura, sonrisa, en fin, este tipo de cosas, subía tu energía, ¿no? No sé, me parece increíble. Y volviendo un poco a la pregunta, tú hablabas de esa crisis. Bueno, aquí tenemos una sección que se llama Sin Anestesia, ¿eh? Sin Anestesia es una sección de preguntas en las que vamos a entrar en profundidad. Me he ido. En cosas de la vida personal de nuestros queridísimos invitados, en las que, pues bueno, a raíz de que hemos conversado previamente o de que ya tenemos una cierta relación, pues tengo información molona. Bueno, no, tengo información profunda y sensible. Le doy un toque así para distender, porque sé que Raquel se emociona mucho con esto. Sí, me acabo de dar cuenta que mi mente me ha ido llevando a no querer hablar de esto. Sí.
Tu mente te ha ido llevando a que yo te he hecho una pregunta muy concreta, que es ¿cuándo tú te has sentido vacía Venga, de energía? 2021. Y cómo fue ese momento y cómo conseguiste darle la vuelta a esa situación. Vamos. Y en Sin Anestesia, que hablaremos un poquito más adelante, porque esto es un tema quizá más personal tuyo también, porque al final en el Bailarín Imperfecto lo que queremos también es, como en todo lo que estamos haciendo en nuestras actividades en redes sociales, en el ecosistema carismático, es normalizar nuestra profesión, acercarla a las personas y también acercar a profesionales de este ámbito y de otros, pues a hablar de lo que desde sus profesiones pueden aportar al baile y también de lo que el baile les aporta. Y bueno, pues no me quiero ya ir mucho por las ramas, simplemente que lo que queremos es un poco naturalizar y humanizar el baile, porque a veces es como que se genera un poco de idolatrismo hacia los profesores, hacia los bailarines. Además, no somos gente que hemos inventado ni la vacuna del COVID, ni hemos lanzado un cohete a la luna. Somos artistas, profesores, amantes en general todos de nuestra profesión, y a veces parece como que se genera una cierta distancia entre las personas de la calle y lo que es nuestra profesión, porque parece que todo es muy difícil, muy complicado. Entonces, parte del motivo por el que quería yo hacer este podcast es un poco este. Entonces, me interesa mucho también a nivel personal que las personas puedan darse cuenta de que nosotros somos humanos, que aunque gestionamos y trabajamos la energía, la perdemos a veces. Y quería saber, pues, cómo lo vives tú, cuándo te ha pasado, cómo gestionas esa situación, cómo trabajas para superarla, cómo superarlo te sirve para aplicarlo también luego en todos estos procesos que nos contabas. Pues fue en el 2021 que falleció mi madre y quizás, es verdad que me fui a los 14 años de casa, cuando la situación de la casa ya no era, muy buena. Ella ya estaba enferma y entonces no es que, o sea, yo vivía lejos y no estaba muy cerca conviviendo diariamente de ella, ¿no? Y sabiendo que ella tenía la enfermedad, no creía que me iba a provocar esta bajada de energía que me provocó la pérdida, ¿no? Ahí me di cuenta que el vínculo de la madre es muy fuerte y fue en ese momento en el que se me juntaron, ¿no? Muchas cosas, ¿no? La ruptura de la pareja, mi madre que se va, un socio que tenía 10 años, ya la empresa con él, que también nos separamos. Es decir, yo llevaba tiempo buscando respuestas a todas estas cosas de la energía y a qué más había, y entiendo que la vida me presentó todo esto de golpe para frenar, porque yo iba muy acelerada en mi vida, con mucha energía, y no era capaz de hacer esa pausa, ¿no? Para, como hago a veces ahora que detecto, ostras, me estoy pasando, voy a frenar. Y entonces entiendo que cuando uno no es capaz de parar, la vida te para. Puede ser con una enfermedad, puede ser con un montón de cosas que, bueno, se te acumulan y que no puedes gestionar, porque fíjate, ¿no? Muere mi madre, mi padre ya no está, yo no vivo cerca de casa, tengo un hermano más pequeño, se rompe la relación de amor y encima, y es como que la vida me deja sola. O sea, y entonces en ese momento, claro, yo empiezo a perder mucho la energía y a no entender por qué esto me está pasando. O sea, yo cuando me ha pasado algo así, te pregunto, sí, a ver si ha sido algo similar para ti. Ha sido una sensación de bastante impotencia, porque es como una especie de querer y no poder, ¿verdad? Sí. Al final tú entiendes que eres una persona de naturaleza normalmente energética, y asumir esa situación en la que te gustaría poder seguir de alguna manera siendo, por lo menos energéticamente, la persona que eres, ya no digo a otros niveles, porque al final las personas que como tú, como yo, estamos revisando, nos queremos avanzar y no quedarnos en lo que éramos hace 15 años.
pero sí que energéticamente al final es como cambiar la forma de gestionar nuestra energía y enfocarla mejor, pero no perderla, ¿no? Y yo siempre he sentido, cuando me ha pasado algo así, como un vacío, ¿no? Es como... sí, como si me hubieran arrancado el espíritu, el alma, me deja totalmente seco y quiero, no puedo, vengo a dar mis clases y es una intención y no te sale, tienes que andar disimulando, es bastante jodido, ¿no? Es una cosa difícil, ¿no? Sí, yo ahora doy gracias por la suerte y el trabajo que tengo, porque a diferencia de ti, pude decidir estar transitando esa situación en mi casa. O sea, literal, estuve, creo que fueron 5 o 6 meses sin hacer nada. O sea, pero no porque quería, sino porque no tenía esa energía, ¿no? para poderme mover, ¿no? Y es así como tú lo estás definiendo, es un vacío. A mí se me mezcló un vacío con no saber por qué estaba en este mundo, ni a qué había venido a hacer, ni cómo quería seguir mi vida. O sea, era como... A veces he escuchado una pérdida de identidad, no saber quién eres, qué haces aquí, ni hacia dónde quieres ir. Por tanto, estás desorientada completamente, sin saber qué hacer. Entonces, claro, un día tras otro día, se va, ¿no?, acumulando los días, las semanas y los meses, donde dices, pero ¿cómo salgo de aquí, no? Y un poco respondiendo a esta pregunta, porque fue en 2021, después de pandemia, ¿no?, cuando me pasó todo esto. Yo, pandemia fue excelente porque aproveché para crear muchas cosas y, bueno, lo viví diferente, ¿no?, a otras personas. Después de esta caída, algo, porque la verdad es que no sabría definir muy bien qué es lo que fue lo que me llevó a, digamos, a salir y recuperar la energía, pero me he dado cuenta que fue el soltar, digamos, el soltar o querer controlar esa energía que había perdido. Es decir, el aceptar que esto lo tenía que pasar y vivir así. O sea, en el momento en el que se me fueron acumulando los meses y acepté que no pasaba nada por perder la energía, que era normal que con todo lo que me estaba pasando tuviera que atravesar esos meses, ¿no?, con esa energía, fue en ese momento en el que empecé a soltar ese control de mi propia energía y empezó poco a poco a subir la energía. No sé si lo verías como una cosa un poco complicado, metafórica. Es como si juntaras dos imanes, ¿no? O sea, de repente tú quieres subir la energía porque estás muy mal y eso hace que tu energía empiece a convertirse en negativa porque estás gastando como mucha más de pensamiento, de estar mucho en el pensamiento, de estar muy ahí, quizá también de procesos de culpabilidad, no sé. Claro, cuando entras ahí empiezas a rumiar demasiado. Y el consumo energético que te supone como que te baja todavía más, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo salí yo de ahí? Es verdad que la primera fue dándome cuenta de esto, pero sí que es cierto que todos esos meses que estuve en casa sin hacer nada, me alimenté de muchos podcasts, me puse a hacer muchas formaciones de mente humana, crecimiento personal. Yo ahí ya había estudiado psicología y, a pesar de haber estudiado psicología, no encontraba respuestas a lo que me estaba pasando. No sabía cómo salir de ahí, ¿no? Y sí que puedo decir que hubieron 3 formaciones que me ayudaron mucho a comprender algunas cosas que me pasaban y a salir un poco de ahí. Una, y además las quiero compartir porque hacen un trabajo excelente y son formaciones, algunas gratuitas, otras de muy bajo coste. La primera que hice fue Descubrir, de CEFAI. Alfonso San Juan da 3 días de formación donde empiezas a darte cuenta un poco de estas cosas que estamos hablando. Después hice Reinicia tu vida con Level Up y aquí fue como entender cómo funcionaban los niveles de conciencia, cómo poder subir a ellos, no darte cuenta dónde estabas y cómo poder elevar ese nivel de energía. Y entonces, para mí es muy importante que cuando uno se encuentra en este estado,
vale, no sé qué, está claro que necesitas parar y quedarte sin hacer nada un tiempo, pero también necesitas hacer algo más. Por un lado, por supuesto, entender qué te pasa, y por otro, que fue muy importante en una de las formaciones, una frase que me dijo es que las personas, cuando estamos en esta crisis, ¿no?, vaciamos tanto nuestra vida que nos quedamos sin vida, y el quedarte sin vida baja mucho más tu energía. Entonces algo me hizo clic y dije, hostia, tengo que volver a llenar mi vida, ¿no? Me se ponen los pelos de punta, porque ahí fue cuando conseguí dar el paso y venir a Carisma. Ese fue el momento en el que dije, ostras, tengo que apuntarme a bailar, tengo que ir a hacer otra vez cosas como hacía antes para recuperar un poco mi vida. Entonces, cuando entras en esa bajada de energía te tienes que permitir un tiempo estar ahí, aceptar que no pasa nada, estar ahí, y para poder salir un poco de ahí tienes que unirte a cosas, ¿no? Personas, situaciones, entornos donde se mueva la energía, porque ahí es donde tú la puedes recuperar. Y esto fue... Fue aquí en Carisma que, sí. Bueno, tú me lo has dicho muchas veces, que estabas muy agradecida. Sí. Y nosotros muy contentos de que para ti haya sido así. Además, al final son procesos compartidos. Sabes que desde que estás aquí yo mismo he pasado, por ejemplo, para mí este año pasado fue bastante crítico a nivel energético. Y fíjate que ahora lo entiendo como una fase de transición, y a pesar de que lo pasé bastante mal, estoy tremendamente agradecido de haberlo pasado. Porque si no, y luego no también hubo un punto de inflexión que te tengo que agradecer, y lo quiero hacer aquí públicamente, que fue que tú me regalaste una formación que me ayudó muchísimo. Porque una de las cosas que me mantenían también un poco ahí frustrado en esa energía quizá más victimista, ¿no? Esa energía más de víctima y de poco creadora, era esa sensación de falta de recursos, de falta de recursos propios para poder salir de ahí. Y ya no solo en el sentido personal, anímico y demás, sino también en el sentido profesional, de decir, bueno, es que tengo una escuela, estoy aquí, que he puesto aquí todas mis ilusiones, expectativas, muchísimo trabajo, y no sé por dónde tirar. Y para mí ese curso que tú me regalaste, que también lo hice con Level Up, que yo también se lo he regalado a Jesús, me parece que estos son cadenas de regalo que hay que continuar. Totalmente. Porque es igual que una reflexión que escuchaba. Ayer estaba escuchando yo también un podcast y escuchaba una reflexión de lo importante que es que un maestro transmita su conocimiento. Además lo haga desde una forma, desde la generosidad, ¿no? Y desde el amor. Porque el conocimiento, también hice yo un vídeo hace poco respecto a eso, en alguna newsletter. Yo admiro a mis maestros y agradezco enormemente los conocimientos que han podido compartir conmigo. Y el conocimiento, bajo mi punto de vista, se tiene que adquirir de una forma crítica. O sea, el conocimiento no es me lo dicen y me lo creo, o me lo dicen y lo asumo tal cual es. El conocimiento para mí se tiene que experimentar, se tiene que trabajar, se tiene que amoldar a tus necesidades y a tus inquietudes y a tus objetivos. No es me lo dan y tal cual me lo dan, lo omito. Entonces es muy importante que cada maestro lo comunique, o que cada persona que tiene un conocimiento lo transmita, porque va a haber un proceso de reflexión. Si es una persona que realmente tiene ilusión, interés, va a haber un proceso de reflexión en ese conocimiento adquirido, al que probablemente le vas a poder sumar cosas o cambiar cosas que también sumen, ¿no? Entonces, bueno, va vinculado un poco a darte las gracias, porque para mí fue muy esclarecedor encontrar un nuevo camino, una nueva luz, darme cuenta de que retomar esa conexión con el estudiar, con el aprender, con leer, con ver podcast, con dejar de a lo mejor hacer otras actividades que dices, vale, es por ejemplo como te comentaba antes, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy en mi casa y me estoy poniendo una serie porque estoy cocinando y me pongo una serie ahí para entretenerme un rato. Pues coño, en lugar de eso, ponte un podcast, ponte algo que te nutra, ¿sabes? Sí. No sé también cómo valoras todas estas cosas. Y hablando del conocimiento también, ¿cómo te sientes de responsable con las personas a las que les transmites todos tus conocimientos?
sientes que tienes una responsabilidad moral con la gente que se relaciona contigo, y ya no con la gente que se relaciona contigo, porque conectando con esta idea me parece que casi que es una responsabilidad universal, ¿no? Sí. No sé si lo... La he visto así hasta hace relativamente poco, porque también me he dado cuenta que el querer controlar quizás, ¿no? esa responsabilidad te hace exigirte mucho más y no permitirte esas bajadas de energía o descansos que necesitamos por ser humanos, ¿no? Entonces sí que es verdad que siento una cierta responsabilidad, pero he encontrado no apegarme demasiado a esa responsabilidad. No sé si me estoy explicando, ¿no? Quizá yo te digo cómo yo la vivo ahora. Sí. Porque la identifico con el propósito. Sí, vale. Entonces, no es una responsabilidad que viene de la exigencia. Vale. Es una responsabilidad que viene del amor. Vale. Del amor a lo que hago. Del respeto también a todas las personas que me han compartido su conocimiento o que como tú me han abierto caminos. Bueno, yo me siento un poco en la necesidad y en la obligación pues, de compartir este conocimiento. Y luego también detecto una cosa, que a veces compartimos el conocimiento y debemos saber también qué conocimiento compartir. Porque claro, el nivel de conciencia o el estado energético de cada persona es un mundo totalmente diferente. De hecho, creo que tanto tú como yo estamos experimentando que vamos subiendo pequeños escalones y ahora de repente tienes la sensación de, con respecto a hace no sé cuánto tiempo, estabas muchísimo más despierto y seguro que a la marcha que vamos de seguir aprendiendo e introspectando, no sé si se dice así, mirándonos hacia adentro sí. y demás, pues igual dentro de un año decimos, ostras, ¿te acuerdas cuando hablamos en el podcast? Pues joder, de allí a aquí, ¿cómo ha cambiado todo? ¿No? Es que es cada día, cuando ya estás en el proceso, cada día hay una evolución. Claro, no todo el mundo está ahí. No. Entonces, ¿cómo administramos eso? Yo creo que es importante compartir efectivamente, ¿no? Esta información. Es decir, yo no pude entender qué me pasaba hasta que no me compartieron la información, por ejemplo, ¿no? De los niveles de conciencia, las emociones con las que vivimos en cada nivel de conciencia, es decir, y cómo salimos de ahí, ¿no? Porque, claro, por todo lo que al final vamos experimentando en nuestra vida, pues empezamos en el nivel, digamos, bajo, ¿no? De conciencia, en ese nivel 1, que yo lo veo más como un sótano de un edificio, en el que, claro, no ves absolutamente nada, tu nivel energético es muy bajo, todo lo que te pasa en la vida es culpa de lo que tienes fuera, es decir, del otro, de la situación, del mundo. Entonces, me parece que es muy importante, ¿no? Que las personas tengan esta información que no nos dan en la escuela. Yo digo, ¿por qué no nos la dan en la escuela, no? Y que podría ayudar a que muchas personas pudieran sentirse mucho mejor, ¿no? Y subieran ese nivel de energía. Entonces yo creo que es importante compartir esto, ¿no? Que en el nivel quizás en el que uno se mueve en la vida, donde constantemente se queja de todo, donde cree que el problema está afuera, pues estás en un nivel conciencia 1, y esto es importante saberlo, dónde estás en la vida, ¿no? Para saber que existen otros, como digo, ¿no? Niveles o plantas en el edificio donde tú puedes empezar a ver la vida con un poco más de luz o con mucha más energía, ¿no? Entonces, claro, el tener este conocimiento de los niveles de conciencia me parece que es muy importante para poder ser capaz de dar ese paso y venir a bailar, romper esos miedos que tú tienes, esos juicios, no enfermar, vivir desde otro estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que podríamos hacer un podcast solo hablando de los niveles de conciencia. Pues sí, y como si no se nos va a hacer muy largo, ahora te voy a pedir unas respuestas cortas. Y entramos en la parte de la sección que se llama Sin Anestesia. Son unas preguntas cortas muy personales en las que puedes decidir contestar o no contestar. No es nada tampoco excesivamente agresivo, pero bueno, vamos a entrarle al trapo y te las voy a leer tal cual las tengo escritas porque así vamos a ir más directos.
Yo sé que recientemente has cerrado una ruptura profesional que llevas años arrastrando, que te ha afectado profundamente, que me comentabas que la semana pasada, de hecho, no viniste a mi clase. Hay que predicar con el ejemplo de Raquel, aunque sé que era muy duro para ti esta situación. Pero sabes que justo cuando estás en esa situación es cuando más tienes que tomar la decisión de venir a la clase. Pero bueno, somos imperfectos, así que a nosotros también nos pasa. ¿Qué aprendiste en este proceso? Ahora que ya han pasado unos días, no sé si te das cuenta de que desde donde lo viviste a lo mejor podías haberlo vivido desde otro lugar. Totalmente. Cuéntame cosas. Hostia. Le pusiste mucha mente y le creaste mucha fábula alrededor del momento y no fue tanto. ¿Cómo fue la cosa? A ver, quiero decir lo primero que no vine aquí. No. Es verdad que no vine a clase sabiendo que me iba a sumar porque detecté esa bajada de energía y dije, escucha, no pasa nada. Y es importante, no vienes un día, pero también es importante detectar que luego tienes que retomar y no dejar de ir, ¿no? Esto para los que les pase, está bien no ir un día, pero después tienes que ir porque es por ti, no es al final no por complacer al instructor de que voy a la clase, sino por ti, ¿no? Por ti. Bueno, por supuesto que me he dado cuenta de que, o sea, hace un año no era la misma, ni siquiera ayer era la misma persona que soy hoy. Cada día me veo con una capacidad, ¿no?, mucho mayor de ver las cosas con más claridad, afrontarlas de diferente forma. Y he visto bien claro que fue una rabieta en toda regla, una rabieta en toda regla de niña pequeña, esa ruptura. O sea, yo lo viví con una rabia y una ira muy, muy, muy fuerte porque esta ruptura profesional de la que tú hablas, ¿no?, con el ex socio, él había asumido un poco el rol de mi padre. Entonces, mi padre cuando falleció, yo no me hablaba mucho con él, entonces él murió con esa falta de conversación, ¿no?, que nunca se resolvió. Entonces, claro, el asumir el rol, esta persona como padre, y ese conflicto que se generó, ¿no?, a nivel de la empresa, encendió la llama que me hizo desatar ira brutal, ¿no?, hacia él, que era algo que nunca jamás había experimentado, nunca había tenido ira dentro de mí. Y lo puedo contar ahora, después de 2 años, ¿no?, de estar en conflicto conmigo misma. Pasado, sí, ¿no? Y este fin de semana he conseguido cerrar el capítulo. No porque la otra parte no quisiera o no quisiera, sino porque yo no me veía con esa capacidad de cerrarlo y dar el paso, ¿no? Hasta que le das la vuelta, ¿no?, a la situación, lo ves desde otro punto y dices, me compensa estar así. Y cuando te das cuenta de que no, y empiezas a ver las cosas de otra forma, es cuando eres capaz de dar ese paso, ¿no? No sé si para ti tiene sentido esta reflexión, pero ¿cuántas situaciones en la vida le ponemos ese peso mental y esa sensación de que va a ser algo tan difícil y tan duro, y una vez lo superas dices, pues no era para tanto, ¿no? Y es un aprendizaje guapo, me parece, y lo que cuesta de adquirirlo, porque muchas veces vuelves a tener situaciones difíciles y vuelves a caer un poco en ese tipo de dinámicas. Pero me voy a otra pregunta que si no se nos va a hacer muy largo. ¿Sentiste que cuando perdiste a tus padres se rompió algo en ti? ¿Pudiste despedirte correctamente? ¿Qué ha supuesto para ti perder a tus padres siendo relativamente joven? Vamos a ver. Cuando mi padre falleció en el 2013, fue cuando apareció justo este ex socio y yo monté mi empresa. Por eso las botas se convirtieron en ese vehículo, ¿no?, de impulso, porque esa pelea, ¿no?, que me quedó con mi padre cuando se fue sin resolver,
las botas me ayudaron a... Uf, ¿Necesitas parar? no. ¿Estás bien? Las botas me ayudaron, yo creo que a tapar un poco, ¿no? Con esa subida de energía y a llevar mejor esa situación de dolor. Digamos que los 10, 11 años que esta persona asumió el rol de padre, siguió encubriendo un poco ese dolor, ¿no? Por eso que la ruptura profesional me afectó y me dolió casi más que la ruptura de mi padre, ¿no? Porque yo había depositado en esa persona el rol de mi padre, pudiéndome comunicar que con él, cuando murió, no me pude despedir ni comunicarme, ¿no? Claro, el irme pronto de mi casa, creyendo que yo iba a salvar la situación familiar, me ha hecho arrastrar muchos años culpa por dejar la casa, dejar a mi hermano, mi madre, ¿no?, que estaba en ese estado. Y me emociona contarlo, ¿no? Ahora lo puedo por lo menos hablar y contar porque hace 2, 3 años ni siquiera podía soltar una palabra, pero con mi madre sí que pude despedirme, pero la forma en la que se fue muy dura y entiendo que tuvo que pasar así para que la vida me dijera, toma, esto para ti, ¿no? Fue un fin de semana que yo me tocaba cuidarla a ella y ella ya estaba muy mal y la teníamos en una cama en el sofá en el salón al lado del sofá, y yo esa noche no quise irme a dormir a la habitación, ya no la veía muy bien y me quise quedar con ella toda la noche, pero me dormí a mitad de la noche, me quedé dormida, muy profunda además, y cuando abrí los ojos ella se estaba ahogando y estaba convulsionando. No sé si la situación fue, ella tenía oxígeno puesto, y digo, no sé si la situación fue que llevaba mucho tiempo ahogándose, que no, pero lo que sucedió fue que yo me dormí, ella empezó a faltarle oxígeno, a convulsionar, y cuando yo me desperté, no sé cuánto tiempo llevaba así, y fue el momento en el que ella duró un poco más, ¿no?, porque vinieron los paliativos y ella era muy luchadora y duró un poco más, pero digamos que fue el momento en el que ya se empezó a ir, ¿no? Y me siguió arrastrando culpa, ¿no?, de que me había quedado dormida, no había estado atenta, no había controlado no sé qué, no había no sé cuántos, ¿no? O sea que hasta el último momento la vida me puso una situación súper dura para decirme, no pasa nada, puedes descansar, tienes que soltar, ¿no? Porque ella, de hecho, no se fue en ese momento. Mi hermano, cuando acudió, aún estuvo una semana que ella estuvo resistiendo y cerró los ojos y se fue en el momento en el que yo no estaba y mi hermano se fue a la cocina a hacerse un café, es decir, o sea, no había nadie, ¿no? Y dicen que al final las personas se van cuando parece que se han despedido de todos, ¿no? Y entonces están tranquilos para irse a descansar en paz, ¿no? Pero me ha perseguido mucho tiempo esta culpa, a pesar de que ya habían meses en los que yo no me despedían sí de ella, porque al final, claro, tú nunca esperas que la persona se vaya, ¿no? Pero yo sé que ya estaba estábamos años, mi hermano y yo, sabiendo que en algún momento iba a llegar, ¿no? Por ejemplo, con mi padre no pasó esto. O sea, lo de mi padre fue muy... algo que yo no me esperaba, aunque sabemos que tenía un cáncer de pulmón y los cánceres al final, pues unos se salvan, otros no, pero bueno, era otra etapa, yo ahí no tenía nivel conciencia cero, vaya, y claro, pues vives esas rupturas cuando te pasan en una edad muy temprana. Yo creo sin ese estado de poder afrontarlas como ahora me gustarían, ¿no? O sea, yo ahora digo, ¿pero por qué? Porque hubiera dicho muchas cosas, hubiera actuado de diferente forma, ¿no? Entonces te toca aceptar para poder vivir, porque si no aceptas, no cierras la etapa, no aprendes y por tanto no vives, ¿no? Entonces, cuando ves un poco todo como un aprendizaje es cuando eres capaz de poder seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que todas las personas al final tenemos momentos duros en la vida, unos pueden ser por X o Y, da lo mismo, pero
sí que desde mi experiencia quedarte sin esos vínculos cercanos hace que sin querer, ¿no?, tú sientas un vacío, un dolor, ¿no?, una pérdida, pero que bueno, puedes asignarle roles a otras personas, como lo hice con este socio y con mi tía, por ejemplo, ¿no?, que es como mi madre, la tía que tengo aquí. Te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros y quería preguntar también si sientes que has sido capaz de sanar totalmente estas heridas o todavía estás en el proceso, o si crees que quizá a veces le damos demasiada importancia a cerrar las heridas, porque al final una herida se convierte en cicatriz y la cicatriz te queda en el cuerpo para toda la vida normalmente. Entonces, bueno, son parte de tus vivencias y hay que aceptar su presencia y asumir pues, que de vez en cuando están ahí, quizá tratarlas con cariño, no lo sé, y volver a, no sé si la palabra es utilizarlas o volver a cogerlas como un motor para poder seguir adelante, no sé. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es verdad que muchas veces le damos más importancia de lo que hay, pero sí es verdad que si la herida está abierta, yo creía hasta hace poco que había sanado todo esto, pero hablando me vuelvo a emocionar y sin querer se me pone el nudo en la garganta y entiendo que aún hay claro, cosas sin resolver, ¿no? Y yo creo que todo al final es proceso de evolución y aprendizaje, y aunque, como tú dices, termines cosiendo esa herida, porque al final, si la herida está abierta, es verdad, hay mucho dolor. Cuando consigues cerrarla y coserla, forma parte de ti, ¿no? Y quizás ese es el segundo paso para luego hacer ese tercero que tú dices, que es, vale, pues ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? Poder ayudar a otras personas que a lo mejor tienen la herida abierta a que sepan cómo poder transformar, ¿no?, curar y coserla para avanzar, ¿no? Y yo sí que he visto en todo este proceso que quizás la vida me ha presentado situaciones muy duras, ¿no?, muy joven, justo para esto, ¿no?, para poder ayudar a otras personas ahora que vienen detrás, pasando algo parecido, a que sepan de qué forma, ¿no?, se puede coser y seguir y avanzar con eso, ¿no? Y yo creo que todos los que terminamos despertando y evolucionando, ¿no?, tenemos esas habilidades para poder, y tenemos que hacerlo, ¿no?, de impulsar y ayudar a los otros, como estás haciendo tú ahora con este podcast. Bueno, mira, nosotros con este podcast, desde la más absoluta de las humildades y desde la más absoluta de la imperfección, y reconociendo que yo me considero un aprendiz en esto, en mi propia experiencia día a día paso por momentos como el que acabas de hablar tú, de sentir que no, pues que hay cosas que me vuelven y están ahí, inseguridades, miedos, recuerdos de relaciones dolorosas y cosas así, y vuelven y están ahí y te ayudan. Entonces me parece guay que podamos también hacer este tipo de reflexiones y sobre todo ser conscientes de que yo veo difícil en mí que eso no vaya a aparecer de forma regular. Quiero decir, hay días donde está todo equilibrio, paz absoluta, y hay días donde también por tu nivel de estrés, de cansancio, de tal, esas cosas suelen aparecer justo ahí, ¿no? Donde cuando estás un poco más débil, entras un poco más en la parte del ego y entonces, ¿no?, estás como más metido en tu movida, en tus reacciones, más reactivo y tal, y ahí es donde entran estas cosas. Y yo veo mucho que cuando consigo llevar mis rutinas de lectura, de meditación, mis cositas que hago así como para nutrirme, ahí es mucho más difícil que pase. Claro. Y ahí que recuperas ese equilibrio, ¿no? Hay que mantener el equilibrio. Bueno, vamos a pasar ya a una última parte que quería que me contaras como usuaria del baile. Sí. Y sobre todo con el tema del baile social, que me hiciste una reflexión que me pareció súper guay que la compartas aquí, me pareció muy, muy interesante.
Básicamente me contabas un poco que has vivido un proceso desde que empezaste a salir hasta ahora, donde al principio pues te costaba un poco a lo mejor sacar a la gente a bailar, no sé qué, tal, y ahora de repente te das cuenta que no pasa nada y te diviertes más. Cuéntame un poco esa reflexión porque me gustó mucho. Hay una parte muy divertida que yo creo que no te la he llegado a contar. Como dije, me costó 1 año y medio venir a aprender a bailar, y eso que vengo del mundo del fitness y de dar clases de aeróbic y, es decir, y coordinar, pero quizás ese miedo, ¿no?, a ser expuesta, a ser juzgada, ¿no?, que yo creo que le tienen que pasar a muchas mujeres, hombres no lo sé, pero mujeres estoy segura que sí, porque es con el entorno que me relaciono, pues este es parte del miedo, ¿no?, que hace que tú no te quieras atrever, ¿no? Luego viene el otro miedo, que es a que tú le puedas gustar a alguien o no, ¿no? Porque cuando yo decidí dar el paso había tenido esa ruptura, esa crisis, es decir, ya estaba sola, no tenía pareja y, bueno, empiezas a darte cuenta que por qué no puedes rehacer tu vida, ¿no? Claro, y te das cuenta que estás en esa búsqueda de quizás necesitar a alguien cuando no lo necesitas, y el necesitar a alguien, ¿no?, y incluye el salir a bailar para esa búsqueda de a ver si aparece una pareja y tal. Y fue muy gracioso mi primera etapa de salir, porque recuerdo perfectamente que no lo hacía sola, me daba miedo salir sola a bailar, a ir al social, y lo hacía con gente. Pero yo experimenté durante 1 mes el no bailar, estar expuesta, donde además sentía que la gente me miraba cuando estaba en la discoteca. Yo me ponía en primera fila para ver si alguien me sacaba a bailar, y con las personas con las que iba las sacaban a todas menos a mí. Y aquí empecé a activar una de mis heridas de rechazo. No le estoy gustando a nadie, nadie me saca a bailar. Entonces, cuando yo me iba a mi casa, empezaba a darle a la cabeza, a detectar esta herida y a ver que yo estaba generando una incongruencia que no tenía ningún sentido, porque si yo salía a bailar y a subir mi energía, ¿por qué narices no lo hacía? Y esperaba que alguien me sacara a bailar, cuando eso no llevaba el resultado al cual yo había ido a buscar al salir a bailar. Y fue muy gracioso, porque en algunos momentos, hasta que yo detecté y llegué a darme cuenta de esto, yo creía que era la ropa que llevaba, el pelo que llevaba, no lo sé. O sea, yo ese mes cambié de estilos de ropa, de falda, pantalón, medias, botines, deportivas, te lo juro, legging ancho. Esto se lo contaba a Jesús el otro día y se moría de risa. Y te juro que cambiando de estilo y de tal, yo hacía lo mismo, esperaba que alguien me sacara y nadie me sacaba. Es decir, yo pasé el primer mes de, venga, me he atrevido a exponerme y salir a bailar, que nadie me sacaba a bailar. Cuando me di cuenta de esto, dije, es absurdo, porque realmente cuando uno quiere hacer algo, lo tiene que hacer, porque ya entiendo que si tú quieres hacer algo y no lo haces, estás, por supuesto, no consiguiendo lo que has salido a hacer, pero además bajando tu energía. Entonces, esto me llevó a que el año pasado tuviera épocas en las que no quería ni venir a clase. Imagínate esto. Ya decía yo, esto ha estado un escurridizo que es como una Pero siempre hay motivos detrás. Que se escurre por ahí. Siempre hay motivos detrás que hacen que las personas al final tengan una constancia o no. Entonces, cuando yo detecto esto, dije, vale, pues voy a empezar a ser yo la que saque a bailar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora soy yo parte de esas personas que no se quedan esperando y salen a bailar. Y a veces que me entran ganas cuando veo chicas que se pasan toda la noche como yo, esperando en la pista, sin que nadie las saque, sin que ellas saquen, me dan ganas de decirles, escucha, ves a sacar si has venido a bailar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la parte graciosa de mi mundo. Que no pasa nada, ¿eh? Yo te puedo decir que a mí me sacan más que saco. Las chicas son muy sacadoras, muy saconas. Sí. Y yo creo que el concepto también un poco de creer que el hombre es el que te tiene que sacar, el hombre es el que tiene que hacer, el hombre es el que tal. También porque a la mujer nos gusta, ¿no?, que alguien venga y quiera bailar contigo. Entonces, bueno, sí es verdad que hay una subida un poquitico más de emoción, mensaje para los chicos, cuando
un chico saca a bailar a una chica y no al revés, porque claro, la chica se siente halagada, pero Ya lo saben ustedes, caballeros, saquen a estas muchachas a bailar, por favor. Pero sí que es verdad que hay que entender, y este mensaje va para las chicas, que si tú sales a bailar o te gustaría, ¿no?, salir a divertirte y bailar, no tienes que esperar a que alguien te saque a bailar, tienes que hacerlo tú, ¿no? Igual que si quieres aprender a bailar, tienes que dejar atrás todos esos miedos que tú tienes y apuntarte en un entorno como es una academia de baile, con buena energía, como carisma, donde tú puedas al final ir afrontando esos miedos y darte cuenta de que no pasa nada, ¿no? Y que puedes aprender a bailar, divertirte, en fin, y vivir, como yo digo, no solo esperando que llegue, como mucha gente, el fin de semana para divertirse, porque si algo, y creo que no te lo he dicho, me he llevado muy guay de carisma, no solo es esa experiencia de cuando vienes a clase, sino el poder sentir que durante todos los días, si tú todos los días decides venir a carisma, ¿no?, a la escuela de baile, es que todos los días puede ser una fiesta y muchas veces las personas siento que están deseando que llegue el fin de semana para tener ese espacio de diversión, cuando tú puedes elegir diariamente tener algo al final de tu día, ¿no?, por ejemplo, como puede ser bailar, para sentir que tu día, hostia, ¿por qué no puede ser divertido y tener esa subida de energía? Al final, si tú solo lo haces un día del fin de semana, pues claro que 5 o 6 días estás con un día de mierda y solamente uno sales a divertirte. ¿Cuál es el resultado de la semana o de tu vida? Que es una mierda, ¿no? Perdón. Pero si tú cada día tratas de sumar, ¿no?, cosas con las que te sientas bien y subas tu energía, joder, ese pequeño porcentaje, aunque sea 1 hora al día, que tú haces algo para esa subida de energía, te hace sentir que tu vida es increíble y ahí se me ocurren ahora unas cuantas preguntas, pero esas ya no las vamos a hacer hoy, porque es que si no, se nos va a ir el podcast a 2 horas. Y ya te voy a pedir, a modo de conclusión, porque llevamos ya un buen rato de conversación, y te voy a pedir a modo de conclusión, muy brevemente, muy rápido, ¿qué consideras como profesional y sobre todo, digamos, que un poco con esa expertise, ¿no?, con ese saber, expertise, ¿no?, que se dice ahora, con esa expertise que tienes tú en el tema de la energía, ¿qué consideras que podrías aportarnos a los bailarines, profesores? ¿Qué idea nos podrías aportar? ¿Que tienes algún mensaje para nosotros que consideres que sea de valor para que podamos mejorar nuestro trabajo? ¿Y qué crees que el baile te ha aportado a ti para tu profesión? A ver, porque yo no me considero realmente nadie como para poder darle, ¿no?, hazlo desde la humildad, desde tu posición, desde tu experiencia y también desde que eres una usuaria de baile y has tenido tu experiencia y lo que queremos, o sea, lo que a mí me gustaría y lo que creo que a las personas que nos vean le puede interesar es simplemente pues tener un feedback, porque también muchas veces nos cuesta recibir ese tipo de feedbacks, ¿no? Entonces, luego ya cada uno con lo que tú aportes, que haga lo que quiera. Yo les diría que no solamente están para dar clase y subir la energía en la clase, ¿no? Como te estaba diciendo, a mí me salvó uno de los vehículos, ¿no?, con los que yo he podido salir de esas crisis o llevar mejor mi vida. Uno de ellos ha sido el profesor de clases dirigidas, ¿no? Por eso ahora me dedico y enseño a ellos. Entonces, si les podría decir algo que les pudiera sumar, es que, o sea, son algo más que un simple profesor que da una clase para enseñar a bailar o para subirle la energía a las personas, porque detrás de cada uno de esos alumnos, ¿no?, hay historias, hay heridas, hay creencias, ¿no?, que uno no sabe hasta qué punto lo que dice, lo que hace en la clase e incluso fuera de la clase puede impulsar, despertar, motivar, transformar, sanar la vida de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que el profesor entienda esto, porque la primera no solo debe de aprender parte técnica a la hora de dar una clase, sino esa parte mental, esa parte de crecimiento personal para poder ser capaz de ayudar e impulsar a realmente los alumnos. Al final el alumno que viene no viene solo a subir la energía, a divertirse, perder peso y tal, vienen a algo más y han conectado con
ese profesor por algo que han visto que les ha llevado, ¿no?, con ese imán que hablábamos, a querer estar en esa clase. Entonces, me parece que es muy importante que el profesor vea que es algo más que un simple profesor que da una clase de baile, y que a partir de ahí aprenda qué más cosas, ¿no?, puede hacer para su evolución como profesional, para que pueda aportar algo más al alumno. Esto es lo que diría. Y luego la segunda pregunta era, ¿qué crees que el baile te ha aportado a ti como profesional? Muchas cosas, porque por supuesto lo que estamos hablando, toda la parte de energía, ya sabemos que la hace el baile, pero sí, desde esta parte más humilde de soltar el control, el permitirme seguir aprendiendo de otros profesionales. Me parece que es muy importante, no cuando uno es profesor, creer que ya lo sabe todo y seguir compartiendo, ¿no?, como alumno con otros profesionales, porque es donde surge, yo digo, la magia, y donde tú puedes al final aprender de otras personas que se dedican a lo mismo que tú, que tienen otra experiencia de vida, otra forma de enseñar, y que al final, pues, bueno, te nutren para que tú puedas seguir evolucionando. Así que si algo me ha aportado, por supuesto, el baile, en concreto, además, Carisma, y tú, que también lo quiero dejar aquí público, pues son tantísimos aprendizajes para mi carrera profesional, porque, te digo, no es solo esa subida de energía, ¿no?, la que me llevo, sino tantas cosas, ¿no?, que cuando uno no sale de esa caja y de esas formas de hacer las cosas uno mismo, no es capaz de avanzar. Y cuando compartes, ¿no?, y te pones un poco en el escalón de atrás, puedes verlas con más claridad, ¿no?, y aprender. Así que... Totalmente. Pues, Raquel, tengo que darte las gracias por este podcast, que además estamos arrancando este proyecto y bueno, nos hacía mucha ilusión tenerte aquí. O sea, a mí particularmente. Darle las gracias también a Noé, que está detrás de las cámaras. Y pues bueno, a todos nuestros invitados os preparamos una sorpresita, que es nuestro kit carismático. Esto es una bolsita que hacemos cada año con un diseño diferente, con nuestra C carismática, y el curso es un coleccionable. Y dentro pues tienes la camiseta oficial de Carisma Escuela de Baile, nuestra pulserita oficial. ¡Wow! Y por supuesto esa taza, que es la que estás bebiéndote. ¡Gracias! Es para ti también. Así Sabes que me colecciono las tazas, que ¿no? toma. Dios mío. Gracias. Oye, gracias por esto que hace rato, porque me emociona mucho haber estado aquí. Es algo que me cuesta mucho hacer, siempre desde la parte, ¿no?, de subirle la energía al otro y mostrar esa parte un poco más profunda mía. Siempre me ha costado mucho, y has tenido que aparecer tú con este podcast para que yo hable y dé luz un poco a todo esto. Así que te agradezco enormemente una vez más que me hayas impulsado a dar un pasito más en mi vida. Pues gracias en mi crecimiento. Gracias a ti, ya sabes que estamos aquí para apoyarnos y acompañarnos en el camino. Y a todos los que nos vais siguiendo, pues acordaros de suscribiros al canal, de darle a la campanita y de apoyarnos en estas iniciativas que humanizan el baile, y que sobre todo están hechas por personas que no son todos los que van a venir, ni mucho menos, como Raquel, profesionales del baile en concreto, pero que como profesionales de otras ramas o de otras actividades, y personas que practican el baile, pues tienen muchas cosas que decir y que aportar, y que seguro que son positivas de escuchar y de aprender. Nos vemos en el próximo podcast.